Pastor, voy a añadirle algo. Gracias, pastor. Gracias a los pastores que han estado comentando. Y me gustaría añadir esto a, por lo menos en el Nuevo Testamento hay 4 listas de dones y aparecen, así contados hay 21 en la lista, pero no son listas exhaustivas, son listas incidentales, es decir, que el apóstol va a mencionar de modo, vamos a decir incidental, no hay detalle, o sea, pueden haber mucho más. Hay quienes han hecho una lista de hasta 30 dones, incluyendo parte de aquellas manifestaciones del Antiguo Testamento, como aquellos dones que el Espíritu Santo le dio a Bezalel y a Aholiab para construcción del tabernáculo, que le dice que lo capacitó en todo arte. Y esos es los dones de arte, ¿no? Entonces algunos clasifican los dones. Para que tengan una idea, las clasificaciones tampoco son muy exactas, pero sí pueden darnos una idea de 3 tipos de clasificaciones de dones. Los dones que da el Padre son los dones de servicio, en Romanos capítulo 12. Allá aparece el don de la hospitalidad, el don de la generosidad, está el don de presidir. Son dones de servicio que ya decía el pastor también. Aparece en una lista también mencionada de dones de servicio que no son espectaculares, pero sí son muy necesarias, si no la iglesia no puede caminar. 2, están los dones de manifestación de culto. Esos dones los da el Espíritu Santo. Esos dones son mostrados en el momento del servicio y tampoco son detallados porque, por ejemplo, dice allá diversos dones de sanidades, y cuando se habla de sanidades quiere decir que no es un don de sanidad, sino son diversos dones de sanidad. O sea, hay muchas formas. Y también de milagros, no es una forma en que se actúan los milagros, hay muchas formas de milagros. Y también dice en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios que hay diversas manifestaciones y hay diversas operaciones. Operaciones es, por ejemplo, ¿cómo puede operar un don? En alguien la profecía puede operar de una manera, en otro puede operar de otra manera, y es el mismo don de profecía, pero son diversas formas de operación. Por eso decía, la lista no es exhaustiva, o sea, sí hay a veces visto como dones espectaculares. Por eso Pablo decía, deseen los mejores dones. Sí puede existir esto, pero al final el que da los dones allá es el Espíritu Santo. Luego están los dones que da Cristo. Esos dones se le llaman como dones ministeriales. En ese sentido están en Efesios 4, que dice que a unos los llamó para ser apóstoles. Eso es exclusivo en los dones de apostolado. Y luego viene el de pastor, maestros, evangelistas, y ahí aparecen ministerios. Son dones de ministerio los que da Cristo para la construcción de su iglesia. Pero vuelvo a reiterar, hermano, esos llamados son particulares, independientes, pero todos son dones al final del día, y todos son necesarios. Toda la lista de dones son necesarios que en una congregación estén presentes. Entonces, para el hermano que hace esa pregunta, sí, todos necesitan, porque el don del pastoral no puede trabajar si no actúan los dones de manifestación de otros miembros y si no actúan los dones de servicio. Porque, por ejemplo, ahora nos invitan a dar una conferencia para ejercer el ministerio de maestro, pero yo no podía ejercer ese ministerio si alguien no paga el boleto, el don de la generosidad. No podría ejercer ese ministerio si alguien no me da de comer, el don de la hospitalidad. No, o sea, el pastor necesita de todos los ministerios, o sea, que tú eres necesario, y si tú no haces ese trabajo, nadie lo va a hacer. Si tú tienes el don de generosidad, de aportar en la obra, y no aportas en la obra, económicamente hablando, porque hay gente que no tiene elegido para aportar, y si tú no lo haces, de eso vas a dar cuenta. Nadie más lo va a hacer porque no tiene el don que tú quieres, pero tú vas a dar cuenta de ese don que tú no ejerciste delante de Dios, y la obra se va a ver seriamente dañada. Así que cuando tú sientes hacer algo, la oración o hablar en lenguas, sentiste hacerlo, pero no lo hiciste,
no estás edificando al cuerpo de Cristo. Cuando tú ejerces el don, desarrollas el cuerpo de Cristo. Voy a terminar con esta definición. ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué es la característica de un don espiritual? ¿Qué hace que sea un don espiritual? Por ejemplo, la sanidad. Si hay acciones de sanidad en el mundo de las tinieblas, pero ¿por qué decimos que eso no es un don espiritual? ¿Y por qué las sanidades en la iglesia sí es un don espiritual? La diferencia que hace a un don espiritual o no espiritual, que puede ser hasta carnal y hasta demoníaco, la diferencia es que edifica el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13 y 14, la palabra clave que vas a ver, estúdialo cuando llegues en casa y subraya las veces que aparece la palabra edificar o edificación, porque eso es la característica. ¿Cuándo se dice que es un don espiritual? No cuando es espectacular, sino cuando edifica a la iglesia. Cuando un don no edifica a la iglesia, no es espiritual. Si una persona está hablando en lenguas, pero en vez de edificar trae confusión, ese don no es espiritual porque no está edificando a la iglesia. Si una persona tiene el ministerio de predicar, pero no está edificando a la iglesia, está trayendo confusión, no es espiritual. Es un don espiritual cuando edifica a la iglesia. Mientras no edifica a la iglesia, no es espiritual, es carnal. O es natural o es hasta demoníaco. Pero es importante entender que la clave para que sea espiritual es edifica a la iglesia. Gracias. ¿Alguien? ¿Una pregunta? Por ejemplo, tú hablabas sobre las profesiones y cómo se hace un balance entre tu profesión y la vida espiritual o la vida en el servicio de Dios. ¿Toda profesión puedes glorificar o glorifica a Dios? Ok, sí. Dice el hermano, es para usted. Cierto. Sí, hermano, sí puede glorificar a Dios. Recuerden que no hay lo que es secular o no secular. Todo es de Dios. Bien, Daniel, por ejemplo, porque a veces pensamos que incluso una misión en la política, eso es algo carnal, pero nos encontramos que Daniel fue a cumplir una misión, tuvo un llamado de parte de Dios. No es para todos, pero sí es para los Danieles. En la política influyó en un gobierno pagano, de modo que el mismo emperador, que era por decir el hombre más poderoso de la tierra, el mismo tuvo que reconocer a Dios y tuvo que hacer un decreto por la fe de Daniel. Pero ¿qué es lo que iba adelante de Daniel? No era su carrera política, lo que iba adelante era su fe. Y estaba dispuesto a morir por su fe, porque él tenía una misión para cambiar en el mundo de las tinieblas. El problema es que delante de nuestra fe va nuestros egoísmos, nuestros intereses personales. Por ejemplo, hablando de la política. En la política hay cristianos políticos, hasta en la iglesia hay cristianos políticos, pero hay pocos políticos cristianos, en el que realmente esté cumpliendo una misión de parte de Dios. Y porque mucha gente cuando llega, como no tiene esa misión bien arraigada, cuando llega, su mentalidad está en el dinero, su mentalidad viene en la corrupción y no está cumpliendo la misión. Cualquiera de las profesiones donde nosotros desarrollemos, ¿qué es la diferencia? La diferencia es el enfoque que nosotros le damos a esa misión que tenemos. Ya decíamos de un ingeniero, por ejemplo, esta vez hicimos el mes de la Biblia y hay una persona que es un ingeniero, que es un cristiano. Él aportó mucho de los recursos para que se pueda llevar a efecto esa labor. Y esto, hermanos, es lo que no tenemos que perder. Cuando un creyente entra en una carrera, dice en Deuteronomio capítulo 8, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da y seas prosperado, mira que no te olvides de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas
¿Y qué es lo que pasa? Cuando no ha estudiado la carrera, está buscando aquí, oren para que me den recursos para que yo estudie mi carrera. Luego no está sin trabajo, lo ves en la iglesia orando, ayudando para que tenga un trabajo. Una vez que tiene el trabajo y tiene la carrera y tiene todo, ya no lo ves en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que su misión no la está cumpliendo. No importa la carrera, que todos los trabajos honran a Dios. A veces en Génesis capítulo 4 ven como un conflicto entre el oficio de Abel y el oficio de Caín. Y alguien dijo, pues es que ya, pues uno fue pastor de ovejas y otro fue el labrador del campo, así que como él llevó ofrendas del campo, le regresaron. No es la razón por la que le rechazaron. La Biblia dice que lo rechazaron porque sus obras eran malas. Pero todos los oficios son sagrados. Todos los oficios que honran a Dios son sagrados. Todos los oficios honestos son sagrados. No hay oficios más, oficios menos. Bien, Caín pudo tener una carrera como agricultor y prosperar como agricultor. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, los agricultores son prósperos y ellos tienen mentalidad, ellos meten, por ejemplo, tractores y ellos ganan bastante dinero como agricultor, porque la idea es que la carrera que tú escojas, tú puedas hacer la diferencia y dar testimonio de que eres un hijo de Dios, un servidor de Dios, alguien que honra a Dios. No importa la carrera que tú tengas, aún el panadero que honra a Dios y que está honrando a Dios en esa carrera. Señor, tú me dices este oficio, primero para sostenerme, pero también para honrar tu obra, para sostener tu obra. ¿Qué es lo que pasa? Que el panadero en muchas ocasiones, el creyente, desarrolla una empresa de pan y se olvida de honrar a Dios. Sí, vemos sus lágrimas, pero no vemos sus ofrendas, como dice Jeremías. Entonces, eso es un buen punto que hay que reflexionar. Una más. Buenas tardes, una pregunta. Muchas veces, bueno, ahorita que nos acaban de explicar, pues cuando nosotros vemos la necesidad es porque Dios nos está diciendo actúa. Y si les soy honesta, creo que apenas me acabo de dar cuenta que pues he hecho caso de misión, que pues Dios pone aquí lo que uno debe hacer. Pero muchas veces, ahí va mi pregunta, ¿es el miedo? ¿Es el que dirán? ¿O es porque todavía Dios no está en el primer lugar en mi corazón y me hace todavía querer complacer lo que los lados que me rodean? ¿O es algún espíritu de temor, de miedo? ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios ya nos ha mandado? Y si somos conscientes, ¿cómo cambiamos? ¿Qué debemos hacer para pues dejar fluir la obra de Dios en nuestras vidas cuando ya nos está diciendo qué tenemos que hacer? Esa sería la pregunta. Bueno, creo que de las cosas que has mencionado, pues puede ser cualquiera de las situaciones, puede ser el temor, puede ser la ignorancia a veces, cualquier otra cosa. A todos nos puede pasar, pero es importante de alguna manera aprender de los errores. Y que, les he dicho, a veces quisiéramos escuchar una voz así audible que nos diga esto, y entonces estoy seguro que Dios me está hablando. Dios no lo hace regularmente de esa manera. Lo puede hacer, también dice la palabra que hay, pero el Espíritu Santo te tienes para dar testimonio a tu espíritu y te va a impulsar, pero tú tienes que pues, dejarte de alguna manera mover por el Espíritu Santo, obedecer y pues dar pasos de fe. Dios va a respaldar, nos da cuenta que Dios respalda cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos las cosas que nos piden, pues el Espíritu Santo va a respaldar. A veces tenemos temor a equivocarnos, pero bueno, pues es preferible ver a alguien que se equivoca porque lo está intentando y no aquel que pues no se equivoca porque nunca intenta nada. Y al final de cuentas va a quedar como aquel que escondió el don y que el Señor lo reprendió y le dijo: siervo negligente, ¿verdad? Inútil, por decir que
hubieras por lo menos llevado al banco el dinero y hubieras por lo menos recibido los intereses. Entonces, pues sí, hay que hacer a un lado el temor y pues actuar en el nombre del Señor. Actuar en el nombre del Señor. Creo que cuando nuestro corazón está respondiendo a ese llamado, pues Dios te va a respaldar. Ahora si te equivocas, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues Dios también perdona y te vas a dar cuenta que el resultado no fue el adecuado, entonces vas a aprender de los errores, pero que no nos detenga eso a actuar. Tenemos que hacerlo. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta y pienso que cuando lleguemos al cielo muchos se dan cuenta de esos dones. Bueno, a lo mejor se hicieron aquí que no nos conocían y el Señor decía, pero tú pudiste haber hecho esto, podías haber hecho esto, tenías la capacidad, tenías el don, tenías todo y triste que no hice nada por él. ¿Alguien más? Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día estoy escarnecido, cada día cual se burla de mí. Cuando tienes un llamado de Dios, que viene de Dios, van a hacer tu corazón un impulso gigantesco, un deseo gigantesco por servirle al Señor, un deseo que te va a arrastrar tarde o temprano. La persona que dijo esto fue Jeremías, y llegó un momento donde él se dio cuenta que el practicar el ministerio que él tenía le trajo muchos problemas, mucha controversia, y dijo, ya no voy a hacerlo. Pero él termina diciendo, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, me venciste. Realmente si esto viene de parte de Dios, a ti y a todos nos va a vencer, pero tenemos lógicamente que al menos responder orando, ¿no? Señor, si esto viene de parte tuya, pues que no se detenga, ¿no? Que no se detenga, guíame, despiértame, pon un entusiasmo gigantesco, arrástrame hasta que yo cumpla tu voluntad. Pero yo creo que realmente todo el ministerio y don trae un deseo intenso en el corazón. Gracias, pastor. Qué bonito escuchar estos testimonios, porque anima. Yo sé que más que un joven va a ir a sus congregaciones a poner en práctica todos estos consejos que los pastores están compartiendo. En Efesios 2 se habla de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hay una frase de Job 10:4 donde dice, tus manos me hicieron y me formaron, me dieron forma. Esta palabra es muy importante, y la palabra forma vamos a usarla para entender la forma que Dios nos da en los dones espirituales. Primero, la F, la palabra forma, vamos a un acróstico para que se nos quede en la mente. La F es formación espiritual. Lo primero que necesitamos para que podamos ejercer es formación espiritual. Esa formación espiritual se da en la iglesia, se da a medida que sirves, se da a medida que asistes a la congregación, se da a medida que llegas a escuchar la predicación, se da a medida que llegas a las clases de la escuela dominical, se da a medida que estás participando. Todo eso es una formación espiritual que estás recibiendo. Si tú no llegas a la formación espiritual, no puedes desarrollar los dones. Necesitas la formación espiritual. Incluso esa formación espiritual se da con el conocimiento de la lista de los dones. Lee la lista de los dones, Romanos 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4, Primera de Corintios 12. Lee esas 4 listas de dones espirituales para que vayas descubriendo esos dones. La formación espiritual. La O son oportunidades para servir. Es la O. Oportunidades para servir. Cada vez que se presente una oportunidad para servir, anótate, apúntate. Están buscando quién hace el aseo, anótate. Están buscando quién hace el talento, apúntate. Están buscando quién dirija, yo. Están buscando quién va a participar, yo. Cadena de texto, yo. Oportunidades para servir. Aprovecha todas las oportunidades. La F, la O, la R. Recursos
y habilidades que Dios pone en tus manos. Todos los recursos, tanto económicos, materiales, recursos didácticos que pone en tus manos, todos los recursos, las capacitaciones que tienes, es un vehículo, es un recurso, una bicicleta es un recurso, un triciclo es un recurso, una bocina es un recurso, todos esos recursos que tú tienes, ponlo en la obra de Dios y vas a empezar a descubrir cuáles son tus dones. ¿Ya vieron? Es F, ¿de qué? Formación espiritual. O, oportunidades para servir. R, recursos y habilidades. M, mi personalidad. Todos tenemos una personalidad propia. Algunos son intrínsecos, otros son más expresivos, más extrínsecos. Esa personalidad que tú tienes, Dios te la dio. Dios te dio esa oportunidad para que tú, o esa personalidad, perdón, para que tú desarrolles tu don espiritual. Hay quienes son muy calladitos, que no se expresan mucho, pero que son buenos en la computadora, que son buenos para administrar una página, pero que son buenos para levantar la página de la iglesia. O sea, todas esas oportunidades, esa personalidad que tú tienes, Dios te la dio para que desarrolles tu ministerio. Y la última es la A, que es la forma. La A, pues tiene que ver, a ver, ya se me fue, con todas las ¿cómo se llaman esas A? Puede ser actitudes, pero se llaman antecedentes. ¿Saben qué es antecedentes? Todo lo que tú has vivido. Si tú tuviste una infancia de muchos sufrimientos, incluso fuiste producto de abuso sexual, ese es tu ministerio, ¿Cuál es tu antecedente? Perteneciste a una pandilla, ese es tu antecedente. Cuando Dios te llame con ese antecedente, puedes impactar el mundo de las tinieblas con ese antecedente. Caíste en la cárcel, ese es tu antecedente. ¿Cuál es la característica de tu familia? Son gente adinerada del pueblo. Ese es tu ministerio. Con eso vas a impactar y vas a terminar el mundo de las tinieblas. Ojalá que estos tips sirvan. Que Dios los bendiga.